Hola amigos, soy el Gran Wyoming, como podéis ver por esta imagen impactante que tengo. Mi nombre es José Miguel Monzón, nací un 15 de mayo de 1955, aunque aparento menos, en el barrio Prosperidad de Madrid. Y bueno, pues fue un chavalín que estudió porque sus padres se lo mandaban. Luego ya a la edad de 20 años empecé con la tontería de la música, porque mi hermano estaba en un grupo que se llamaba The Madre 75, que eran los que cantaban Saca el Whisky Cheli. Y ahí vi una oportunidad de vivir sin trabajar y acerté. Mientras tanto, yo empecé a trabajar en rock and roll con un grupo, se llamaba Paracelso, y a la vez estudiaba medicina. Terminé la carrera de medicina, empecé a trabajar de médico, pero no había dejado la actividad artística, que siempre me había gustado, y circunstancias de la vida me empezó a salir trabajo en la cosa artística y no en la medicina. Y entonces, pues no es que yo dejara la medicina, es que la medicina me dejó a mí. Y ahí empecé a trabajar en televisión y desde entonces pues no he hecho otra cosa. Y la verdad es que estoy delante de un hombre con mucha suerte y que puedo definirme como eso que llaman ser feliz. Si tuviera que escribir mi biografía, la titularía Una vida es poco. Me ha ido muy bien. Y ahora tengo la suerte de poder elegir, y entonces siempre he hecho lo que me ha parecido bien. Y actualmente vengo aquí, estoy en Granada ahora con todos vosotros, y también cantando rock and roll, que tiene huevo, con unos chavales de 20 y tantos tacos por los bares. O sea que no se puede vivir mejor. Dicho esto, pasamos a que me conozcáis a través de estos colegas. Oye, eres cantante, actor, columnista, presentador de televisión, eres pluriempleado tipo Leonardo da Vinci. ¿Tú trabajas para no trabajar? Sí, o sea, en todos esos oficios que has dicho no hay ninguno que sea real. O sea, Leonardo da Vinci se diferencia a mí fundamentalmente en que hacía todo bien. Yo he tenido que hacer muchas cosas porque ninguna destacaba y para ninguna estaba cualificado y de todas me echaban todo el rato. Entonces mi circunstancia laboral de diversidad ha venido dada porque me han echado de demasiados sitios, cuando yo me hubiera quedado en uno tan contento. Pero poco a poco, pues mira, me he instalado y como decía Groucho Marx, si eres capaz de hablar durante mucho rato, al final te sale algo gracioso. Pues en este caso es si eres capaz de mantenerte, al final vives de ello. Esa es mi realidad. Oye, ¿cómo andas tú de autocrítica? Justito porque no es una cosa que haya necesitado. Entonces a lo mejor es necesaria, pero aunque yo tengo un personaje que es el que me da de comer, que se llama Gran Wyoming. Entonces ese tipo es bastante pedante y pagado de sí mismo, pero en la realidad yo no soy así. Ese es el conjunto complementario, es decir, es una cosa que a mí me sirve mucho cuando yo qué sé, pongamos un caso cotidiano de chavales que van a los bares y ven un pibonazo, ¿no? Y dicen, joder, la invitaría a una caña, pero no hay huevos. Pues yo tengo ese conjunto complementario y dice, ¿qué diría el Wyoming? Hola, ¿qué tal? Y la gente responde. Entonces, yo autocrítica, la verdad es que como nunca me he creído nada de lo que soy, ni siquiera soy de la opinión de que la gente no se merece nada, ni lo bueno ni lo malo de lo que le pasa, sino que son cosas que pasan, pues no necesito autocrítica porque tampoco me creo nada de lo que me pasa. Ha dicho Saramago recientemente que si tuviera algún motivo en este mundo, ese sería el de no callarse. ¿Tú estás de acuerdo? Bueno, pero yo no porque sea partidario de eso. Yo es que no puedo evitarlo. O sea, yo tengo una enfermedad, bueno, aquí este señor Paco Espinola le pasa un poquito más que a mí, que se llama verborrea. Entonces yo no puedo estar callado. Entonces, es más, yo sé lo que pienso porque estoy todo el día hablando. Y hay cosas de las que no tengo ni puta idea, hablando en plata, sí. Perdón señores, pero es que es una expresión que define muy bien el tema. Entonces, y sin embargo, cuando me pongo a hablar de algo, me doy cuenta, coño, pues eso es lo que pienso, nunca me lo había planteado. Entonces yo soy una persona que por una circunstancia probablemente de deterioro orgánico, cerebral, pues no puedo estar callado. Entonces no es que sea yo de la opinión de que haya que decir lo que uno piensa, es que en mi caso no puedo evitarlo. Oye, ¿se puede ser estrella de la tele y alternativo, como se llamaba antes? Es que, sí. Es que lo que no se debe ser es estrella de la tele. O sea, uno puede trabajar en la tele o en el Corte Inglés. Esto pasa como... Claro, si la pregunta es, ¿se puede ser gilipollas y un tipo honrado? Hombre, hay que evitar la primera parte de la cuestión. Yo nunca he sido una estrella porque no me ha dado la gana. He tenido alguna oportunidad y no encajaba en ese esquema, y ahora ya probablemente ni aunque me lo planteara podría serlo, ¿no? Entonces, bueno, se puede ser... Y luego también hay que tener muy claro dónde termina el trabajo y dónde empieza la vida, ¿no? Yo eso sí que lo he tenido siempre muy claro. Y a mí me quitan el maquillaje, yo voy a la calle, yo hago siempre la misma vida, con mi gente, con mis amigos, y yo voy a los bares.
no voy a la zona VIP. De todas formas, la gente por la calle cuando te reconoce, aunque te hayas quitado el maquillaje, lo primero que se hace al acercarse es di algo, pero que sea gracioso, ¿no? Bueno, esto es una cruz. Esto es una cruz, pero solo superada por la era digital, que todo el mundo lleva una cámara de fotos, bien de verdad o bien de móvil. Entonces es un coñazo insoportable. La gente no, en ese sentido no tiene piedad. Lo que pasa es que tú no puedes hacer nada porque todo es desde el afecto. El 99,9% de la gente que te acerca es con buen rollo, ¿no? Para felicitarte y porque le gusta lo que haces. Porque es una cosa buena que tiene el mundo artístico, y es que la gente que te odia y tal no te lo dice. Y eso está muy bien, porque no necesitas que te... El tema este de, también quiero que me hagan... No, eso no le gusta a nadie. Uno ya sabe en su deterioro. Yo sé que no salto un 80 sin pértiga, y no hace falta que me contigo, tú que no saltas un 80. Ya lo sé, imbécil, déjame tranquilo, tomando una caña. La ironía de alguna manera, Wyoming, se utiliza para esconder, en cierto modo, la timidez. Pues sí. Yo casi todos los artistas que he conocido son tímidos patológicos. Bueno, tú sabrás, ¿no? ¿Tú eres tímido? No, ¿No? la verdad que no. Vale. No soy artista. Pues tienes ahí un poco... Bueno, yo sí, lo que pasa es que es esto que hablábamos, ¿no? Ay, para eso está el Gran Wyoming. Sí. Te tienes que inventar un resorte, Claro. y la ironía de alguna manera es una forma de decir lo que uno piensa sin que se vuelva contra ti. Porque siempre tienes la posibilidad de decir, hombre, en realidad no pienso eso, era una gracia. Es como los chistes, ¿no? Que uno, cuando tú dices las cosas con ironía, el receptor tiene que encajarlo, porque si no, se delata como un idiota, entonces la gente pues aguanta. Mientras que si tú a uno le entras por derecho y le dices, tú eres un bobo, pues tiene todo el derecho del mundo a mosquearse. Claro. Y entonces así, bueno, pues una forma de decir las cosas sin comprometerse, puede ser. Si no existiera Wyoming, José Miguel Monzón sería un pringao. Pesaría 10 kilos menos por lo menos, eso seguro. Y no hubiera estado en los sitios que he estado. Esto sí que es verdad que lo de... Ahora vivimos en una época en la que la fama es un salvoconducto, pero antes la fama era la buena, era la que te salvaba, y la mala era la que te hundía. Ahora estamos en un momento en el que la fama es un valor en sí. Da igual que uno sea famoso por ser un pintor muy bueno o por haber salvado la vida a una anciana de un incendio, que por haber asesinado, es igual. Una vez que uno tiene fama, como se convierte en un suceso social a celebrar, la mayoría de la gente lo aprovecha y cobra y vive de ello. Entonces, bueno, hay muchas formas de administrarlo. Yo en realidad lo de la fama lo llevo muy bien, la verdad. Porque yo soy porque la fama tiene un lado negativo, que era el que hablábamos, de las fotos, de que tienes que hablar con gente que no te conoces de nada y perder mucho tiempo en cosas que ni te van ni te vienen, pero tiene un lado bueno que es la hostelería. Tú entras en un restaurante, tú entras en un bar y te viene, y si el tipo le gusta lo que haces, te sale, por la gloria de mi madre, Wyoming, dame un abrazo, siéntate ahí que te voy a dar gloria. Y tú dices, vamos a ver si verás. Y ese es el lado bueno. Entonces yo pago el precio mundano, la tasa de la popularidad, pero también aprovecho, y cuando a veces vas con colegas que se mosquean, que joder, llevo viniendo aquí 20 años y nunca me han dado aquí nada, y ahora vienes tú y tal. Pero tú no te haces 500 fotos ahí como un mamón. Yo sí, tío, o sea que no toques los huevos, que este señor tiene razón. Yo lo entiendo. Yo si entrara un día, qué sé yo, Zidane, tuviera un bar y Zidane es una persona que me ha gustado mucho como futbolista, yo a Zidane le doy gloria. ¿Por qué? Porque es un hombre que a mí me ha dado y me ha hecho muy feliz, y le digo, Zidane, ¿qué quieres tomar? Yo entiendo ese punto, y entonces lo aprovecho y me pongo morado. Entonces sí, efectivamente yo estaría más menguado si no fuera por la fama. Hace 13 años, lo digo con exactitud y quiero ser literal por la importancia de la frase, dijiste, España está llena de gilipollas, lo que pasa es que no nos enteramos. ¿Seguimos igual o...? Pues sí, dije eso. Esto es lo que pasa cuando estás todo el día hablando. En 1997 sí. fue lo más importante que ocurrió ese año. Pues entonces es mejor que no nos enteremos, porque sí es verdad, tener conciencia de lo malo a veces no ayuda mucho. Es mejor tener conciencia de lo que uno es y tirar por el... Uno tiene que tener, al final son 3 cositas. Yo creo que hay una frase que define, que me la dijo una vez Sabater en una entrevista que me tocó hacerle, y me dijo, le he preguntado yo, a ver, en el cuestionario que tenía, ¿qué es la felicidad? Y tiene huevos preguntárselo a un filósofo. Claro que el tío me dijo, pues yo tendría que escribir 20 libros de 500 páginas para contestar a eso, porque vivo de eso. Pero vamos, resumiendo, me dijo, se puede parecer a mentes complejas con gustos sencillos. Me dije, oh. Y luego dándole vueltas en mi casa dije, coño, qué razón tiene este hombre. Al final la vida son 3 cositas, y esa es la auténtica verdad. Y la gente vive al revés. Estamos rodeados de gente que tiene encefalograma plano, no tiene nada en la cabeza, y sin embargo tiene unos gustos y unas ambiciones muy sofisticadas,
que probablemente nos venga a dar desde fuera, el modelo de coche, no sé qué, el tipo cocina, y entonces esto genera ansiedad en la gente que tiene aspiraciones y no sabe disfrutar de lo inmediato, que es lo único que cuenta realmente, ¿no? Levantarse por la mañana y decir, coño, aquí estamos y estamos bien, al ataque. Oye, ¿los inmigrantes vienen a quitarnos trabajo o vienen a quitarnos el trabajo? A mí ninguna de las dos cosas. O sea, no sé qué inmigrante podría quitarme mi trabajo. Esto es una forma de complicar las cosas. De complicar las cosas. Por suerte o por desgracia vivimos en una sociedad de clases. Y esto además se puede ver en función del trabajo, el color de la piel de la gente. Pero esto ya se veía cuando yo era pequeño, que fui a Inglaterra, me di cuenta que todos los que limpiaban los váteres del metro eran negros. Y dije, coño. Y luego estaban los pakistaníes, que eran un poco menos que los negros. Y luego así, hasta que llegaba el rubio. Yo nunca he visto un rubio con un mocho limpiando los váteres del metro. Esto en Londres no pasaba. A nosotros nos pasa igual. A mí, en mi caso concreto, los inmigrantes lo que han hecho es ayudarme a solucionar muchas cosas. Yo he tenido mis padres mayores, todas las personas que han cuidado a mis padres eran inmigrantes. Pero no por nada, sino porque es que no, la gente de mi entorno no quería hacer ese trabajo. Y sigue ocurriendo, sigue ocurriendo. Yo creo que los inmigrantes, por suerte o por desgracia, aunque tenemos una sociedad ahora que está en crisis y hay muchos parados, los inmigrantes se hacen competencia entre sí. Pero la gente, es muy difícil que un inmigrante le quite el puesto a quién. ¿En qué campo? ¿Dónde? No lo sé. Yo creo que son necesarios. ¿Cuáles son los límites del humor? ¿Cuáles? No lo sé, yo no sé. Yo es que, como hago humor profesional, sí, porque me dicen que lo haga, sí, y en el 99% de los casos con guión, probablemente hay una frontera del humor que sea, pues, desde el punto de vista del que lo hace, con inteligencia, pues no hacer daño a los demás ni a uno mismo, ¿no? Uh-huh. ¿Y quién tiene mejor sentido del humor, la izquierda o la derecha? Más que quién tiene mejor sentido del humor, quién toma más represalias. Que hay que decir, una cosa es que te siente mal y otra cosa es que tú te puedas permitir colgar a un tío por lo que ha dicho, sí, o no. Hay gente que entra en contradicción, sí, y gente que no entra en ninguna contradicción. A mí siempre los que me han tocado los huevos son de derecha, en todos los órdenes. Pero no porque yo haga un humor selectivo, que sí, ahora mismo sí, en el programa que hago, ¿no? Sino porque es que hay gente que no tiene ningún problema en dar dos guantas, ¿no? Y hay gente que sí lo tiene. ¿Se puede ser de Madrid y nacionalista? Se puede. Hay gente para todo. Pero si hay un sitio que es el antinacionalismo visceral, es Madrid. Madrid tiene una forma de ser y la propia identidad de Madrid consiste en el antinacionalismo. De hecho, no tiene costumbre, no tiene tradiciones, no tiene folclore, no tiene nada. El baile típico de Madrid, que se llama chotis, se escribe Scottish y que viene de un baile escocés. Que con esto está dicho todo, y además es un baile moderno. Entonces Madrid fundamentalmente está formado por la gente que pasa por allí. El andaluz, el gallego, cuando llegan a Madrid se comportan de otra manera. Dejan de ser andaluces y gallegos y se comportan como madrileños. Y esto es lo que da la riqueza a Madrid. Madrid es un sitio que es como una zona de encuentro, ¿no? Se parece más a las salas de encuentros internacionales de los aeropuertos que una ciudad real. Pero esto a su vez hace que la gente sea más espontánea y se comporte con un grado de libertad que en otro lado no tiene, porque no tiene por qué atenerse a unos costumbres, a unos cánones, a una forma, a una actitud social. La gente se desmadra y eso está muy bien. A mí me encanta la vida y por eso Madrid me gusta mucho. Oye, le ocurrió a Felipe González, le ocurrió a Aznar, le ha ocurrido a Zapatero. En la segunda legislatura, los presidentes de gobierno suelen confundir Siria con Soria y viceversa. ¿A qué se debe eso? Pues yo creo que en el fondo puede estar relacionado con cuando uno llega con ganas de hacer cosas y lo que se encuentra. Una cosa es la política que uno quiere hacer por la ideología que tiene, que presenta un programa, y otra cosa es la coyuntura. Uno puede hacer las cosas o no puede hacer las cosas. Y luego llega una época que es de auténtico desgaste. O sea, tú sabes, llega un momento en que, porque aprendes tu oficio, que sabes que si das un paso en esta dirección te va a suponer un desgaste tremendo. Y si das un paso en otro, más cómodo, pues la cosa se relaja. Entonces, pues probablemente la gente al final acaba entrando en lo que es la profesionalidad. Entonces acaban haciendo políticos profesionales, que este puede que sea el problema, ¿no? Y como profesional uno va haciendo aquello que le mantiene,
le mantiene sin grandes problemas y grandes líos. Pero vamos, dentro de eso siempre ha habido grados. Yo creo que el peor de ellos es meter a un pueblo en una guerra. Yo creo que ese es el fracaso mayor de un político. Cualquier político, y esto se lo escuché a Fernán Gómez, que es un hombre que siempre he admirado, decía eso: cualquier político que mete a un pueblo en una guerra debería irse. ¿Qué costes personales y profesionales ha tenido para ti meterte en todos estos fregados de solidaridad, Wyoming? Hombre, profesionales muchos. Hay una parte, o sea, cuando tú te conviertes, es lo que decíamos antes de la fama, ¿no? Que ya te conviertes en un sujeto social a celebrar, es un florero que lo puedes poner aquí y allá, te llaman de muchas cosas para hacer cosas muy raras y en general muy bien remuneradas, ¿no? Pero siempre que seas amable. Quiere decir que la gente entiende que no, que el que muerde la mano que le da de comer queda fuera, ¿no?, de la barraca. Y entonces sí, yo por ejemplo el número de bolos, por hablar en plata, que podría tener, o que tengo, o que he visto cómo van atenuando, pues tiende al infinito hasta que llega un momento en que ya desaparecen. Pero bueno, eso a mí me da sin cuidado porque a su vez yo tengo, o sea, yo no soy un hombre religioso, pero soy un hombre moral. O sea, yo sí he chupado mucho de la gente. Yo todo lo que tengo me lo ha dado el público. Entonces yo siento la obligación de devolverle una mínima parte, porque soy muy rata, a ese público que me ha hecho lo que soy. Entonces entiendo, porque hay verdades que las veo, que son muy obvias, y me da por contarlas. Quiero decir, uno puede utilizar la fama para vender lavadoras o para otras cosas. Bueno, en mi caso concreto, como no necesito vender lavadoras, me dedico a otras cosas. Que no digo que sea malo hacer lo otro, ¿no? Pero yo he tenido la suerte de hacer eso, y además es que eso a mí me reconforta. Pero sí que es verdad, o sea, a mí me pintan la fachada de mi casa, me meten mierdas en el buzo, o sea, y luego hablo con amigos que son del otro bando y no tienen ese problema, que son muy colegas míos. Claro. Ellos viven tranquilos. O sea, si yo estuviera todo el día mamoneando, tumbado, tomando el sol y jugando al golf y montando en yate, yo no tendría ningún problema. Curiosamente, si no estás ahí, sí tienes problemas. Y además te señalan mucho con el dedo. Y esto que hablábamos antes, no necesariamente gente rica o gente con poder, pero te dicen, tú eres progre, ya se puede opinar así, ¿vale? Pero es mucho más fácil opinar así cuando... Es que sí, que cuando es rico, yo creo que lo fácil es opinar que cada uno está donde está porque se lo merece. Pues no pienso así. Como he dicho antes, ni lo bueno ni lo malo. Hay gente que un día va al médico y dice que tiene cáncer y a lo mejor no se lo merece. ¿Por qué? Oye, en 2005 fuiste líder de audiencia en el Senado, donde se llegaron a hacer 5 preguntas sobre tu persona. ¿Eso es un éxito? Ojalá, pero por desgracia se convierte en otra cosa. Esto es lo que hablábamos antes. Yo no encuentro antecedentes en otra orden de cosas, porque eran 5 preguntas que en realidad eran afirmaciones, eran acusaciones. Claro. Era en qué consistía los millones que me pagaban a mí bajo manta, se lo preguntaban a la directora general de televisión, que no entendía la pregunta. Y claro, respondía como podía a la mujer, decía, bueno, mire usted, si es un pago secreto e ilegal, como comprenderán, no se lo voy a contar a usted aquí en el Congreso, precisamente por su carácter de secreto e ilegal, pero no sé de qué me habla ahora mismo. Y si ocurre eso, la directora general le puedo garantizar que no es la que se encarga de darle el dinero. No, por respeto a la Cámara, pero en realidad lo que estaban diciendo era que a mí me estaba dando el PSOE, concretamente, que aprovecho para decir que yo nunca he tenido carnet del PSOE, ni he hecho campaña por el PSOE, ni estuve en el vídeo de la ceja, ni he cerrado ningún mitin, porque decir que yo soy el hombre del PSOE oficial, el de la ceja, el amigo Zapatero. Pues yo nunca he estado ahí, nunca he estado. Pero bueno, me da igual, pero que quiero decir, como si tú señalas, que lo que hablábamos antes, algún precio te hacen pagar, eso es evidente. Y bueno, efectivamente eso me parece mal, porque yo me preocupé de intentar responder, porque claro, cuando te citan con nombre y apellidos, y yo no puedo ir, y me dijeron que no, que de ninguna manera. Dije, oiga, allí me están llamando de todo, y yo quiero responder a esa pregunta. No te dejan. Queda dicho. Pero te voy a contar una anécdota cachonda, porque es que esa pregunta, y parecidas, yo tenía un despacho que estaba haciendo un programa de televisión y me llegó, yo tenía una especie de aparato ahí que no sabía ni para qué valía, y la única vez que funcionó, que digo, ¿qué es esto? Troco, y una cosa ponía, el PP informa, y era todo un rollo sobre mi persona. Dije, ¡ay, bueno! Y era el Partido Popular mandaba a los medios lo que había ocurrido, en qué términos, para que los medios lo publicaran, y lo publicaron, que era todo este rollo de que yo estaba cobrando en secreto, tal. Sí. Pero bueno, lo dijeron ya y se quedó. No investigaron ni hicieron nada. Dada toda esta crítica, Wyoming eres uno de los pocos que tienen que justificar por qué trabaja. Esto es antiguo. Esto ya lo decía, hay un poeta que se llama Gabriel Celaya, que decía, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Es verdad, hay que pedir perdón para esto. Yo hace poco estuve en un acto que era del pueblo saharaui, ¿no? A favor del pueblo saharaui, yo estaba allí de testigo.
Bueno, entonces había muchos periodistas, entonces hablaron allí, había un señor de la ONU, tal, expertos internacionales, y todo el tiempo era, ¿qué opináis de la dictadura cubana? ¿Qué pasa con los presos de Fidel Castro? Tal. Es decir, entonces hubo que hacer allí como un comunicado de urgencia, que lo dio Xavier Elorriaga, diciendo la ISG condena todas las dictaduras, los presos de... Había que hacer un comunicado disculpándose antes de hablar. Esto no ocurre cuando va a presentar un libro, qué sé yo, Esperanza Aguirre de Aznar. No tiene que decir, hola, buenos días, yo no soy fascista, yo no soy franquista. No le obligan a hacer eso. Sin embargo, hay también a gente que le obligan a hacer todo un decálogo de principios antes de poder hablar. Y esta es la sociedad que vivimos. Tal como ha avanzado la Sociedad General de Autores, ¿Robin Hood es miembro de la SGAE o no? Robin Hood no. Es que ahora mismo hay un contencioso gordo. Es que esto es muy complicado hablar de esto porque te crucifican enseguida. Digamos, el problema gordo es quién se va a quedar con la propiedad intelectual. Porque volvemos a lo de las multinacionales. El Grupo Prisa, por poner un ejemplo, no paga a la Sociedad General de Autores. La cadena 4 no ha pagado nunca, debe miles de millones. Entonces tiene una campaña brutal. Pero no porque sea enemiga de los derechos de autor, sino para quedarse con los derechos de autor. Tú vas a hacer cualquier trabajo para cualquier grupo multimedia. Yo trabajo en el Diario Público, por ejemplo, que es el enemigo número 1 de los derechos de autor, y tienes que firmar 5 páginas de cesión de derechos. Digo, un momento. Si estamos contra los derechos, tampoco es para que los cobréis vosotros. Porque si alguien los tiene que cobrar, tiene que ser el autor. Bueno, esto es una pelea que entonces ya te llaman el nuevo Ramoncín, no sé, bueno, pero es que no sé si es la familia Polanco la necesidad que tiene de cobrar los derechos de autor del autor. Entonces esto es una pelea. La SGAE lo que pasa es que se está vendiendo muy mal desde los medios, porque no tiene ninguna posibilidad de defensa, bueno, en ninguna le van a publicar la defensa, pero los artistas tienen muy poquito, muy poquito. Yo lo resumiría que si en el mar hay un barco de pescado infinito, y hay redes, y hay nasas, y los japoneses con toberas, y las almadrabas, dices, coño, los 4 boquerones apartamos aquí, tío, para los artistas. Eso también te lo niegan, y eso es jodido. Has producido varios discos de flamenco, entre ellos el segundo, quiero recordar, del Diego El Cigala, entre varetas y canastas, en el 2000. Vamos, que conoces el paño. Y entonces, desde tu perspectiva, ¿qué piensas, qué opinas que le puede faltar, sobrar al flamenco? ¿Qué le falta, qué le sobra? Hombre, sobrar nada. Lo que falta, como siempre, pero no porque no haya. De lo que siempre necesita cualquier género es de artistas. Entonces, cualquier artista tiene su campo. Lo que ocurre es que el flamenco es un idioma. No olvidemos eso. O sea, el flamenco no es fácil entrar en el flamenco. De hecho, yo entré mayorcito. Yo vivía en Madrid, el flamenco era ajeno a mí. Yo no escuchaba flamenco cuando era pequeño a mi alrededor, y yo cuando escuchaba en la emisora flamenco cambiaba. Hasta que un profesor de guitarra me dijo, vente, y me llevó a ver cantar a un hombre, y era el Camarón de la Isla, precisamente. Me dijo, esto lo tienes que ver. Pensó que ese me iba a gustar. Y efectivamente, y a partir de ahí yo entré en el flamenco con este hombre. Pero el flamenco requiere un poquito una carrera iniciática, no tanto aquí, que puede darse que en tu barrio, o tus amigos, o un compañero del cole, de repente sabe cantar un poquito, ya claro, te pegas, o estás escuchando los medios. Pero en general, quiero decir, es muy difícil que en Hernani, por ejemplo, pues la gente pues haya una peña flamenca. Casi siempre viene motivada por inmigrantes que les han ido contando, porque es un idioma. Flamenco es un idioma que si no lo entiendes, pues no te enteras de nada. No sabes qué está pasando. Te crees que es un gato cantando bajo una pala y no tiene nada que ver con eso. Ya que estamos con el flamenco, la siguiente pregunta, a ver si está de acuerdo, se la hago por Tanguillo. Y encuentro la televisión un medio muy educativo. Siempre que alguien la enciende, me voy y me leo un buen libro. Siempre que alguien la enciende, me voy corriendo y me leo un buen libro. ¿Eso es actual? Eso es actual. Eso es actual. Eso es actual desde que se inventó la tele. Eso es de Groucho Marx. Sí. Eso es de Groucho Marx. Sí, pues es verdad. O sea, la televisión probablemente podría haber sido el medio de difusión de cultura más importante, porque es brutal. Es la ventana que todo el mundo tiene. Desde las grandes ciudades hasta el sitio más recóndito o la cárcel. Es la ventana donde uno se asoma y está en cualquier lado. Lo que pasa es que, por suerte o por desgracia, pues chico, al final está en manos de los mismos y se hace lo que se hace. Entonces se deja siempre de lado a un sector de la población que lo que dice normalmente es, no, es que a mí la televisión no me gusta. Tienen razón en lo que dicen, lo que pasa es que la televisión no es más que un aparato, depende de lo que tú le metas, ¿no? Y sí, lo que hay que intentar es que no acabe con la cultura. De momento ya como difusión de cultura ya no sirve. Ahora hay que intentar evitar
que la destruyan. Eso sí que puede ser la meta, ya no ninguna otra. Oye, tú has presentado, creo recordar, 10 programas de televisión, en televisión. ¿Quién molesta más, tus programas o tú? Pues es que la misma cosa, la gente asocia, hablan del programa de, o sea, nunca dicen, buenas noches compañeros, dicen el programa de Mira, o el programa de tal. A mí me pasa, yo por ejemplo ahora estoy haciendo un programa donde yo no intervengo absolutamente nada en contenidos. O sea, lo que pasa es que es un programa que está hecho a mi medida, por eso me han cogido a mí. Dicen, bueno, hace un programa como si lo dijera él. Pero es un programa de actualidad que tiene un trabajo tremendo de guión, hay cerca de 20 personas escribiendo el guión todos los días, para que yo diga como si me saliera a mí. Pero es que la gente siempre es lo que yo diga. De hecho, hubo un altercado con un periodista en Madrid y tal, y no dijeron nada de Usun Yun. Nunca dijeron, Usun Yun, no. Dicen, Wyoming es el responsable de que hayan agredido a un periodista por las calles de Madrid, que luego fue en unas terabuenas a las 6 de la mañana y porque estaba borracho. Pero bueno, pero quiere decir que a mí me hacían responsable de eso, a ningún otro miembro del programa. Cuando yo, la razón por la que lo decían eran unos vídeos que yo ni siquiera había visto. Porque el programa se hace en directo, y normalmente cuando ponen los vídeos, yo es cuando aprovecho para leer lo que viene. Y entonces, ni siquiera los había visto. Cuando empezó la polémica fue cuando me molesté en ver los vídeos. Pero está totalmente asociado. El programa eres tú. Y si no, no lo hagas. Oye, escribía el dibujante El Roto en El País. Todas las iglesias se acuerdan de sus mártires y se olvidan de sus víctimas. Coño. Es que ese hombre habla por derecho, ¿eh? Sí, probablemente. Todas las iglesias y también todos los clubes. Sí. Pero bueno, uno más que otro, sí. Lo que pasa es que ese es un tema que a mí siempre ha sido muy espinoso. El negocio de las almas, no las creencias espirituales, sino la gente que ha capitalizado y ha hecho una marca registrada de Dios, por ejemplo, me parece. Ahora ya menos porque ya va habiendo más diversidad y tal. Pero vamos, yo me he criado en la época que solo había un Dios verdadero y tenía una patente y una marca registrada. Ni siquiera dentro de los cristianos. No, solo uno. Y es el nuestro. Y fuera de eso incluso se perseguía a la gente que rezaba de otra manera. Entonces, a mí esa situación me hizo dejar de creer en las religiones. Pero eso no ocurre igual que en la economía, que hay muchos dioses y uno solo verdadero, y hay muchas economías o muchas formas de entender la economía, pero solo existe una verdadera. Sí, se llama mercado. Esa es la única que hay. Lo que pasa es que nosotros estamos en el primer mundo. Entonces estamos ahí y tiene unas reglas del juego. El problema gordo aquí es que se hace con los bienes de producción. ¿Quién tiene acceso? ¿Lo quedamos todos los 4 o repartimos un poquito? Esa es la historia. Como digan los segundos, ya va de culo. Yo era un hombre que nunca me he considerado. Ahora, por ejemplo, me he convertido, parece que soy un hombre de extrema izquierda. Porque, joder, cada vez que voy a un sitio, y bueno, y me dicen por la calle, tú rojo, bueno, pues vale. Pero antes no me llamaban así. Y creo que es simplemente los demás los que se han movido. O sea, yo estaba aquí y la tierra ha hecho así, se ha pirado para allá. Se ha derechizado mucho. ¿Con qué? Pues con esto que te digo, que el poder adquisitivo de una nación. Nos hemos convertido en un país rico, somos la 8ª potencia del mundo, joder, y eso significa mucho en un contexto de miles de millones de personas, ¿eh? Aunque no lo veamos, pero es verdad. Entonces esto ha creado una clase media muy fuerte y, como no, pues la gente se aburguesa y hay una especie de decadencia de que lo que pasa afuera le importa un carajo. Antes hemos hablado de los inmigrantes. ¿Cómo puede ser un país como España, que hace 2 días tenía millones de personas trabajando fuera? Cagarse en los inmigrantes. Nosotros somos un producto de la inmigración. A nosotros nos ha dado de comer la inmigración. Porque el inmigrante español no se integraba. Tenía unas coordenadas culturales muy pobres y sobre todo siempre estaba pensando en el retorno. Y yo he visto cuando viajaba de hippie cómo vivían los inmigrantes. Vivían con un colchón tirado en el suelo y decía, ¿cuántos años? Yo pensaba que llevan 15 días, decía, no, llevo 6 años. Era gente que todo lo metían en el calcetín y se lo traían para aquí, para montarse un bar. Estaban contando los días y la pasta para venirse a vivir aquí. Es decir, que toda la pasta que hacían los inmigrantes españoles la mandaban. Y es una de nuestras principales industrias y de fuente de ingresos de este país, nos parece ridículo, era la inmigración, que no hacían más que mandar pasta y pasta y pasta aquí, en pequeñas cantidades, pero muchos, eran millones. Y entonces, claro, joder, este país ahora mire a los inmigrantes por encima del hombro, me parece alucinante. Hemos dejado la barea de la oliva hace 2 días, coño. Sí, y además tú siempre has estado a favor de los desposeídos, de los maltratados, y por eso eres del Madrid. Exactamente, porque estoy harto de los atracos arbitrales
de la marginación del buen juego y sobre todo de los fichajes baratos. Eso es lo que me jode. No, pero sí que esto que te digo, pues sí. Yo no he estado del lado de los desposeídos. Es que no encuentro ninguna diferencia entre el desposeído y yo, y no lo digo por tirarme el rollo. Es que me tomo una caña con él y me la suda.